Soy Pinocho. ¡Ah! Y no lo habían adivinado, no me conocen, no me conocen. ¡Ah! Mi mamá es un árbol mágico. ¿Y saben por qué? Porque una pareja de enamorados pintó un corazoncito allí. O sea que yo soy hijo del amor. Y mi padre, Yepito, un viejo carpintero, constructor de marionetas y títeres para el teatro. ¡Ay! Les voy a contar mi secreto. Mi ilusión es ser un niño de verdad. Cada que digo una mentira, se me crece la nariz, se me crece. Y digo otra y se crece más. Y digo otra y se crece más. Crecí en un mundo de ladrones, de mentiras, de pillos. Un mundo muy parecido a este. Y no diferenciaba, como todos los niños y las marionetas, entre el bien y el mal. Y por supuesto, todos los niños y las marionetas aprendemos por imitación. Y si vemos hacer el mal, pues aprendemos a hacer el mal. Oh, por fortuna, Pepillo Grillo es mi conciencia. Y él me indica cuando hago una cosa mala y cuando hago una cosa buena. Lo que pasa es que yo no le pongo mucho cuidado. Y el hada azul, que está por ahí arriba, en las esferas celestes, es mi salvadora, mi Dios. Ella es la que me va a convertir en un niño de verdad. Me va a dar un corazón del que fluya sangre. Cuando Gepetto me enseñó a caminar, salí corriendo. El trote, corrí. Y claro, no quise ir a la escuela. ¡Qué pereza ir a la escuela! ¡Aprender a leer! ¡No quiero! ¡Qué pereza! ¡Uy! ¡Qué burro! Me fui y encontré una función de títeres en la plaza. Y me entré a la función de títeres y allá encontré a mis hermanitos, a Arlequín, a Polichinela, a Colombina y a todos los de la comedia del arte, mis hermanos. Y entré y bailé con ellos. Claro, una marioneta que habla. El titiritero se enamoró de mí y me dijo: si te quedas conmigo te doy 5 monedas de oro. Y yo dije: claro, eso es lo que necesito para llevarle a mi papá Yepito, que no tiene ni un céntimo. Me guardé las monedas y me quedé con él. Pero en la noche me escapé. Salí furtivo y me encontré al gato y al zorro. Y yo, muy ingenuo, les conté la historia, que tenía monedas. Y ellos dijeron: te vamos a llevar al campo de los milagros para que las siembres y vas a tener un árbol con muchas monedas. Me fui con ellos y en el camino me cogieron, me apalearon y me colgaron de un árbol. Estuve a punto de morir, si no es por el hada azul. El hada azul me salvó, me llevó donde el médico, donde la lechuza y el búho, que después de examinar me dijeron: el problema de Pinocho es que no tiene corazón. Claro, pero eso ya lo sabía. Necesito un corazón. Pero todavía tenía ganas de ir donde mi papá Yepito. Si no tuviera corazón, así lo tuviera tatuado en mi madera. Fui. Finalmente me escapé de ellos también. Iba hacia la casa de Gepetto con mis 5 monedas, cuando encontré un jolgorio muy grande, un carro que llevaban muchos burros. Iban para el país de los juguetes, un país sin reglas, donde no hay escuelas, donde se puede fumar, donde se puede beber y se puede hacer todo lo que los adultos dicen que no hagamos. Y me fui para allá y todos los niños, muchos niños, nos dedicamos a hacer eso. Y de pronto sentimos que empezaron a crecernos las orejas.
a salirnos cola. Claro, cuando uno actúa como un burro se convierte en un burro. Inmediatamente salí corriendo y dije, no, y Pepillo Grillo me lo dijo, el hada me lo dijo, y tengo que obedecerle a Chepito, tengo que ser bueno, tengo que ser una marioneta buena para poder ser un niño de verdad. Entonces me fui muy arrepentido a buscar a mi papá Chepito. Y una paloma me dijo, tu papá Chepito se acaba de montar en una pequeña barca y está en alta mar. Súbete en mi lomo y yo te llevo a la playa para que puedas buscarlo. Me subí en el lomo de la paloma y la paloma voló y voló y voló. Voló toda la noche y en la mañana llegó a la playa. Cuando llegamos a la playa, yo me tiré inmediatamente al mar y nadé, buscando a mi padre. Y de pronto, una ballena grande se me vino encima así. ¡Oh! Y yo, y nadé. Y la ballena me engulló. Cuando estaba dentro de la ballena, descubrí una absoluta oscuridad. Y por ahí en el fondo, una pequeña lucecita. Era mi esperanza. Y caminé hacia esa lucecita. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando encontré ahí a Gepetto y tenía una vela prendida? Mi Gepetto, mi padre, y lo abracé y le dije, Gepetto, yo vine a salvarte, vamos. Lo cogí de la mano y le dije, yo sé cómo escapar de una ballena. Vamos hacia el guarguero y le hacemos cosquillitas con las manos y con los pies. Y él entonces va a sentir ganas de toser y nos va a vomitar. Gepetto dijo que sí y se vino conmigo. Y fuimos caminando despacio, como medio kilómetro, porque era una ballena gigante, muy grande. Y apenas empezamos a hacerle cosquillitas a la ballena, nos vomitó y caímos al mar. Entonces, yo como soy de madera, floto en el agua. Gepetto se me subió encima y yo nadé hasta la playa. Cuando llegamos, allí nos estaban esperando el ala azul y Pepillo Grillo. Pepillo Grillo tenía un certificado en la mano en que me decía, por fin aprendiste la diferencia entre el bien y el mal. Ahora podrás ser un niño de verdad. Estaba feliz. Y el hada azul me dijo también, muy ceremoniosa, ahora mereces ser un niño de verdad y te lo voy a dar en mi corazón. ¡Ya! Me puso en mi corazón. Me volví un niño de verdad. Y pude abrazar a Chepito. Y desde aquel día, indiferencio entre el bien y el mal. Yo, Pinocho. Mi autor, Carlos Collodi, es mi autor. En 1890 y tantos me escribió. Y Felipe Millán, el artista plástico, me regaló esta nariz. Y yo soy un viejito que todavía quiero contar historias.